Antes de iniciar, por allí hubo una petición de alguna de sus compañeras que el examen tercer parcial lo quería para el día jueves 14. Yo le indicaba que lo que opinara el grupo, que ya lo teníamos programado para el día 15, viernes. ¿Están de acuerdo que se haga el día 14 o lo prefieren el día viernes 15? No, profesor, el viernes 15 está bien. Sí, Sí, el viernes 15, profe. Ok, el viernes 15. de acuerdo. Entonces todos están de acuerdo en que sea el viernes 15. Sí. De acuerdo. Ok, entonces así quedamos. El viernes 15 a las 11:30, un examen muy sencillo, 2 problemitas y adelante, ¿correcto? Muy bien. El día de hoy les voy a dejar una tarea, una tarea que va a ser para que me la entreguen el día lunes. Aunque hayan hecho ya el tercer examen parcial el día viernes 15, el día lunes, me parece que es 18 de enero, me entregan esa tarea con el afán de poder aumentar puntos, como les había comentado. Entonces, por favor, se las voy a mandar al grupo de WhatsApp y ahí la revisan y la resuelven, por favor, para el día lunes, ¿correcto? Es las únicas veces que estoy haciendo que las tareas sirvan para aumentar puntos. Generalmente nada más sirven para estudiar. Pero en esta ocasión, una situación especial, quiero hacerlo de esta manera y de esa forma ustedes se ganan los puntos, no se los regalo, se los ganan, ¿correcto? Bueno, muy bien, Paola. A ver, vamos a ver este ejemplo. Dice, inciso A, determinar o calcular la ganancia en voltaje B2 en B1. Quiero aclarar que es un puente de Winston, que es una latiz simétrica, dado que ZC2 es igual a ZC1, tienen el mismo valor, 2 sobre S, su impedancia transformada, y las impedancias de las bobinas también son iguales entre ellas. ZL1 igual a ZL2, S sobre 3 es lo que vale la impedancia. Recordar que siempre que la S esté en el denominador, corresponde a una impedancia de capacitor, y si es una impedancia con una S en el numerador, corresponde a una impedancia de bobina. ¿Ok? Bueno, tengo mi estructura. Ya me permití colocar aquí en color rojo la fuente de voltaje B1 que está en el denominador y determinar el voltaje B2 de salida cuando I2 vale 0, de tal forma que 2 y 0,2 se encuentra abierto. Y voy a determinar el voltaje B2 como caída entre la terminal independiente de salida a la terminal base de referencia del grupo de terminales a que pertenece. En este caso, el puerto de salida. ¿Ok? Entonces, en ese circuito que lo voy a llamar circuito 1, debemos de observar que las terminales de salida 2 y 0,2 están abiertas. ¿Por qué razón? Porque la condición de esta función de transferencia ganancia en voltaje es que la corriente I2 valga 0. Entonces tiene que estar abierto. Eso le da existencia al voltaje B2 y es lo que voy a determinar. Ahora bien, para determinar este voltaje, lo puedo hacer por la parte superior o por la parte inferior, dado que los voltajes en paralelo son iguales. Entonces, este voltaje B2 lo puedo observar a partir de esta trayectoria. De 2 a 0,2 está el voltaje B2. De 0,2 a 1 está el voltaje de ZL1. De 1 a 2 está el voltaje de ZC1. Y vuelvo a regresar y tengo mi trayectoria. O bien, por la parte inferior, observo B2, voltaje de ZC2, voltaje de ZL2, y puedo aplicar ley de Kirchhoff de voltajes tanto arriba como abajo. O bien, en forma simple y sencilla, veo que el voltaje B2 va de 2 a 0,2 y observo en paralelo quién se encuentra con él. En este caso son los dos voltajes de arriba, de voltaje de ZL1, voltaje de ZC1. Por abajo veo que el voltaje B2 está en función de voltaje de ZC2 y voltaje ZL2. Lo puedo hacer muy simple, lo que va a favor positivo y lo que va en contra negativo. A favor significa que vaya en la misma dirección de 2 a 0,2, como es el voltaje ZL1, y en contra, voltaje de ZC1, que va en contra del voltaje B2. Ya sea de una o de otra manera, como gusten hacerlo, pueden calcular ecuaciones para calcular el voltaje B2.
Dice aquí, proponemos el voltaje B1. Ya estamos acostumbrados. El denominador es el voltaje que se propone, que es el voltaje de entrada. Y calculamos B2, el voltaje de salida, como caída de 2 a 0,2. Esto lo podemos observar en el circuito. Este circuito vemos que los sentidos de caídas de voltaje y tenemos lo siguiente. Ahora bien, para determinar estas caídas de voltaje es necesario que veamos quién lo provoca. Y en este caso es la fuente de voltaje de 1. Tiene un signo positivo, un signo negativo. Esto permite que haya una circulación de corriente que se vaya al nodo 1, se bifurque, pase por ZL1, ZC1, continúe, llegue al nodo 2, pase por ZL2, por el otro lado llega al nodo 02, pasa por ZC2. Me deja una polaridad en concreto más menos, más menos, más menos, más menos. Y en el sentido como circularon las corrientes, es el sentido de las caídas de voltaje. ¿Correcto? A partir de eso, puedo aplicar lo que dije, ley de Kirchhoff de voltajes arriba o ley de Kirchhoff de voltajes en la parte inferior. Y con ello obtengo, dice, del circuito 1 podemos observar los sentidos de caídas de voltaje y tenemos lo siguiente. Voltaje de 2 igual a voltaje de ZL1 menos voltaje de ZC1. Es en el primer caso en la parte superior. Si aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje sería B2 menos voltaje de ZL1 más voltaje de ZC1 igual con 0. Despejo y me queda B2. Si los observo nada más en paralelo, B2, voltaje de ZL1 sería positivo porque va a favor, voltaje de ZC1 sería negativo porque va en contra, y tengo la ecuación 1 de cualquier manera. ¿Por qué digo que va en contra? Porque esto va de 2 a 0,2, igual que este voltaje, como que va de 2 a 0,2. Y el voltaje de ZC1 va al contrario, de 0,2 a 2, a diferencia de B2 que va de 2 a 0,2. ¿Sí se entiende eso? Y si no, pues aplicamos ley de Kirchhoff de voltajes. En la parte inferior hacemos exactamente lo mismo y entonces resulta la ecuación 2. Voltaje B2 es igual a voltaje de ZL2 menos voltaje de ZC2. ¿Ok? Bueno, una vez teniendo esas dos ecuaciones ya entendidas, ya sea por una forma o por otra, es decir, con ley de Kirchhoff de voltajes arriba o ley de Kirchhoff de voltajes abajo, o viendo los voltajes en paralelo, ya repetí mucho esto, pero quiero que quede claro. Una vez teniendo estas dos ecuaciones, voy a darme cuenta que tengo dos trayectorias. Aquí las pinté en azul. Sale de la terminal positiva de la fuente, hace un recorrido, se va hacia 1, pasa por ZL1, pasa por ZC2 y llega otra vez a la terminal negativa de la fuente, cumpliéndose la primera trayectoria. Tengo una segunda trayectoria, sale de la fuente terminal positiva, pasa por ZC1, ZL2 y regresa a la terminal negativa y se cumple el ciclo de la siguiente trayectoria. ¿No le estorba una rama a la otra para efectos de cálculo? No, porque está en paralelo esta rama con la otra rama, ¿correcto? Bueno, ¿para qué dije esto? Para poder calcular por divisores de voltaje, el voltaje de ZL1, el voltaje de ZC1, los cuales quedan en función para poder obtener el voltaje B2. O en la ecuación 2, el voltaje ZL2, el voltaje ZC2. Si ya se entendió, ahora solamente vamos a aplicar los divisores de voltaje, para lo cual tenemos dos trayectorias, como les acabo de explicar. Si quiero para ecuación 1 el voltaje de ZL1, ecuación 1, quiero el voltaje de ZL1, entonces me voy a la trayectoria donde esté ZL1. Aquí está la trayectoria de ZL1. Y entonces veo por divisor de voltaje. Si quiero el voltaje de ZL1, veo solamente esta trayectoria. Y digo que es igual al voltaje de entrada por la impedancia donde quiero el voltaje, entre la suma de lo que esté conectado en serie. Entonces sería voltaje de ZL1 igual a voltaje B1, que es el voltaje de entrada, por ZL1, entre ZL1 más ZC2. Es exactamente lo que tengo aquí. Voltaje de ZL1 es igual a B1 por ZL1, entre la suma de las dos impedancias ZL1 más ZC2. Para la misma ecuación, quiero el voltaje de ZC1. Entonces me voy a la trayectoria donde esté el voltaje de ZC1. En este caso ya sería la otra trayectoria. Divisor de voltaje. Voltaje de ZC1
igual a B1 por ZC1 entre ZC1 más ZL2. ¿Por qué ahora están ahí esas dos impedancias? Porque es la trayectoria que sigue donde está el voltaje de ZC1. Y obtengo la siguiente ecuación. Voltaje de ZC1 es igual a B1 por ZC1 entre ZC1 más ZL2. ¿Alguna pregunta ahí? No. ¿Perfecto? ¿Queda todo claro? Ok, si está claro, lo siguiente es repetición. No más que ahora es para la ecuación 2. ¿Qué necesito en la ecuación 2? Voltaje de ZL2 y voltaje de ZC2. La misma historia, exactamente idéntico. Si quiero el voltaje de ZL2, me voy a la trayectoria donde está ZL2, está aquí, y digo que es el voltaje B1 por ZL2 entre ZL2 más ZC1. Si quiero el voltaje en ZC2, me voy a la trayectoria donde está ZC2 y es voltaje de entrada por ZC2 entre ZL1 más ZC2. Y obtengo las dos ecuaciones para el siguiente caso. Es de la ecuación 2. Voltaje de ZL2 y voltaje de ZC2. Obviamente en el examen ustedes no van a hacer las dos partes, solamente una, porque cualquiera de las ecuaciones 1 o ecuación 2 me dan el voltaje de 2. No van a hacerme repetición. Con que lo hagan una vez es suficiente. ¿Qué queda por hacer? Sustituir valores de las impedancias y calcular el cociente de ganancia en voltaje. Solamente sustituimos valores en ZL1, su voltaje de ZC1, su voltaje de ZL1, su voltaje de ZC1, y obtengo en función del voltaje de entrada el voltaje de cada una de estas impedancias, las cuales participan para darme el voltaje B2. Aquí tengo el voltaje de ZL1 y el voltaje de ZC1. Hago mis operaciones algebraicas convenientemente. Al sustituir los valores de las impedancias respectivas, simplifico y sustituyo en la ecuación de función de transferencia, factorizando el voltaje B1 para que me quede el cociente B2 en B1, y todo lo simplifico algebraicamente, saco como un denominador, hago esto. Resultado final. Cociente en términos de Laplace de la función de transferencia ganancia en voltaje B2 en B1, y me da S cuadrada menos 6 entre S cuadrada más 6. Es todo lo que quiero que hagan. No hay cálculo de condiciones iniciales, repito, porque es una función de transferencia de salida a entrada, calcular y proponer, y solamente lo quiero en términos de Laplace. Tampoco sacan transformada inversa, tampoco se van a expansión en fracciones parciales, solamente el cociente de los términos de los polinomios en términos de Laplace. Y ese ya es el resultado final. Así lo van a hacer en el examen. ¿Alguna pregunta? Aquí lo relevante es que observen que cuando calculan voltaje de salida, la corriente vale 0. Cuando calculan corriente de salida, el voltaje vale 0. Para que la corriente valga 0, queda abierto. Para que el voltaje valga 0, queda en corto. Y siempre los voltajes de salida se miden como caída de 2 a 0,2, y las corrientes I2, corriente de salida, siempre se mide entrando a la estructura. ¿Ok? Por la terminal independiente 2. Y obtengo el resultado final y se acabó. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas y ya me entendieron esos dos casos, pasamos a la tarea. No es cierto, todavía no. Me falta un ejemplo. Este ejemplo justamente corresponde cuando quiero calcular corriente de salida. Y es ganancia en corriente. I2 en I1 cuando B2 vale 0. En el mismo circuito mostrado. Vamos a observar que es una función de transferencia de corto. ¿Por qué? Porque el voltaje vale 0. Y para que el voltaje de salida valga 0, se hace necesario poner un corto. Y entonces esto provoca que exista la corriente I2. Siempre, insisto, entrando por la terminal independiente 2. Es decir, lleva un sentido de 0,2 hacia 2. ¿Ok? Si quiero calcular corrientes, les voy a dar el tip directo. Siempre voy a involucrar
leyes de Kirchhoff de corrientes en nodos, en los nodos. ¿En qué nodo? En él o en los nodos donde incida la corriente que quiero calcular. En este caso, I2. Incidir significa salir del nodo o entrar al nodo. Está incidiendo tanto en 0,2 como en 2. Y aplico ley de Kirchhoff. Aquí aclaro, B2 vale 0, pues sí, porque está en corto. Terminales 2 y 0,2 en cortocircuito. Y ya observé que la corriente I2 es esta que quiero calcular. Puedo aplicar ley de Kirchhoff de corrientes en 0,2 o en 2. Vuelvo a aclarar que es una latiz, un puente de Winston, simétrico. Las impedancias de los capacitores son iguales entre ellos y las bobinas en su impedancia son iguales entre ellas. Como lo dice la función de transferencia, voy a proponer una fuente de corriente I1, que es la que está en el denominador de la función. Y voy a calcular I2. Ya dije que lo hago a partir de leyes de Kirchhoff en los nodos donde incida la corriente. Proponemos I1, por supuesto, corriente de entrada, y calculamos I2. Para que exista I2, ya dijimos que tenemos que poner las terminales de salida en corto. Y podemos observar el circuito. Aplicamos leyes de Kirchhoff en el nodo 2, por ejemplo. Lo que entra negativo, lo que entra negativo, lo que sale positivo, igual con 0 y despejo. De tal forma que I2 es negativa. Aquí está, negativa. Y de ZC1, negativa. Está entrando al nodo 2. Y de ZL2, positiva. Está saliendo del nodo 2. Igual con 0. Son todas las corrientes que inciden en el nodo 2. Despejo. Y me queda que I2 es igual a corriente de ZL2 menos corriente de ZC1, despejando de la ecuación donde apliqué ley de Kirchhoff de corrientes. Y obtengo la ecuación 1. Aún más, se los aplico para el nodo 0,2. I2 sale positivo y de ZL1 negativo y de ZC2 sale positivo igual con 0 y entonces obtengo la ecuación para el nodo 0,2. I2 menos I de ZL1 más I de ZC2 igual con 0. Despejo y me queda la corriente I2. Otra vez repito, aquí lo hago para los dos nodos. Ustedes en el examen, en cualquier estructura, solamente lo van a hacer para uno, para calcular una corriente I2, porque es la misma. Entonces, no me vayan a hacer doble trabajo, porque estarían perdiendo tiempo. Aquí porque es una cuestión didáctica de sistema de enseñanza y lo hago para los dos nodos, para que observen que tienen varias posibilidades. Pero ustedes en el examen lo hacen para un solo nodo. ¿Correcto? Bueno, ya tengo ecuación 1 y ecuación 2. ¿Le entendieron a las ecuaciones? ¿No hay duda? Paula, ¿todo bien? Ok. Ahora, algo importante. Algo importante en el circuito. ¿Se dan cuenta que al aplicar este corto de 2 a 0,2, la parte de arriba, ZL1 y ZC1 quedan en paralelo? ¿Sí se dan cuenta que quedan en paralelo? Sí, profe. Abajo, ZC2 y ZL2 también quedan en paralelo. Y a su vez, esos dos paralelos quedan conectados en serie. De tal manera que la corriente I1 se bifurca en el primer paralelo ZL1 y ZC1 y también se bifurca la misma corriente I1 entre ZC2 y ZL2. ¿Por qué manejan la misma corriente? Porque son dos paralelos conectados en serie. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron eso? Es muy importante. Repito, el paralelo de arriba queda conectado en serie con el paralelo de abajo. De tal manera que la corriente I1 se bifurca en el primer paralelo, toda, por la rama ZL1 y ZC1, y toda la corriente I1 vuelve otra vez a bifurcarse entre ZC2 y ZL2. De tal forma que para aplicar la solución en la ecuación 1 o en la ecuación 2, necesito aplicar divisor de corriente y puedo ver momentáneamente solamente la parte de arriba si me interesa calcular estas corrientes, o solamente la parte de abajo si me interesa calcular corrientes en la parte de abajo.
Entonces dice aquí, aplicamos divisor de corriente para la ecuación 1. Podemos ver el circuito de la forma siguiente. Solamente veo lo de arriba. No veo lo de abajo porque no me interesa en este momento. Y recordamos que la corriente I2 es igual a esta suma algebraica de esas dos corrientes. Aquí tengo ZC1, entonces determino por divisor de corriente la corriente en ZC1. Es igual a corriente I1, corriente de entrada, por la rama contraria ZL1 entre ZL1 más ZC1. Simplifico sustituyendo valores y obtengo la corriente de ZC1. Vuelvo a insistir, es un divisor de corriente solo aplicado en la parte superior porque el paralelo de arriba maneja la misma corriente que el paralelo de abajo. Como están en serie, no tengo problema, es la misma corriente I1 y momentáneamente puedo ver solamente el paralelo superior, donde está la corriente de ZC1. Aplico divisor de corriente, simplifico al sustituir valores y obtengo la corriente de ZC1. ¿Qué me falta? La corriente de ZL2. Para poder tener la corriente I2. La corriente de ZL2. Veo ahora el paralelo de abajo. Omito el paralelo de arriba. Y ahora solamente veo el paralelo de abajo con la misma corriente como corriente de entrada. ¿Y ahora qué quiero? Calcular la corriente en ZL2. Igual a corriente de entrada por la rama contraria, ZC2, entre la suma de las dos, ZC2 más ZL2, que es divisor de corriente simplificado, que ya lo expliqué en múltiples ocasiones. Otra vez, sustituyo valores de las impedancias, simplifico algebraicamente y despejo mi corriente de ZL2 para tener la lista, tanto la corriente de ZC1 como la corriente de ZL2, y poderla sustituir en mi ecuación 1. Corriente de ZL2, corriente de ZC1. Ya tengo las dos. Aquí tengo uno, aquí, corriente de ZC1, y aquí tengo la otra, corriente de ZL2. No me queda más que sustituir en la ecuación 1, primer corriente, segunda corriente, todo en términos de I1, obviamente. Factorizo y obtengo mi cociente. Solamente me falta despejar. Me falta despejar el cociente I2 en I1, lo cual lo hago de inmediato, I2 en I1, bajo la condición que establecí, y obtengo mi función de transferencia como resultado final. Díganme si tienen alguna pregunta. No, profe. Está muy fácil, ¿verdad? Es como un recetario de cocina. Nada más es seguirlo con mucho cuidado, no equivocarnos en los ingredientes y darle un buen sazón para tener un buen resultado. ¿Vale? ¿Sí se dan cuenta que ya puedo hablar mejor? Sí, lo que Pues, notamos, profe. profe. Qué bueno, Sí, profe. ¿verdad? Bueno, profe. Sí, ya estoy mucho mejor. Afortunadamente. Entonces vamos a seguirle con mucho entusiasmo, muchas ganas. ¿Vale? Bueno, ¿no tienen preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, algunos de ustedes ya me mandaron inclusive la tarea y los felicito y qué bueno, se están ganando puntos. Para que se acaben de ganar puntos, les dejo esta tarea. Algunos ya la hicieron. Dice, calcular las funciones de transferencia siguientes. Ahora va a ser la función de transferencia de circuito abierto, de impedancia de transferencia directa. ¿Qué significa aquí? Que I2 vale 0 y van a calcular V2. Admitancia de transferencia directa. I2 en V1. Van a proponer V1 y van a calcular I2 cuando V2 valga 0. A cortocircuito. Porque si existe I2, V2 vale 0. Si existe V2, I2 vale 0. Para que I2 valga 0, debe estar abierto y calculo V2. Para que V2 valga 0, debe estar en corto y calculo I2 entrando a la terminal independiente 2. Va a ser exactamente el mismo circuito, con los mismos valores, una estructura simétrica. Y el circuito es exactamente el mismo. Y lo hacen de tarea y me lo mandan. ¿Ok? Yo les voy a enviar, más bien ya les envié, la solución. Fíjense bien, pero quiero confiar en ustedes que no la vean. Es así como un ejercicio mental. No vean la solución. Primero háganlo y tienen la oportunidad de que ya tienen la solución y verifican
en dónde se estaban equivocando, qué error cometieron, y entonces ya se van a dar cuenta cuál es el procedimiento correcto. ¿Ok? Esta tarea sí me la entregan para el jueves y el examen es el viernes. Hay una tarea que también ya les envié que la quiero para el lunes, para acabar de aumentarles puntos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Ok. La tarea que, o sea, la que explicó la clase pasada para los puntos es para el lunes. Toda la tarea que estoy dejando, toda la tarea que estoy dejando hasta ahorita, hasta esta, es para el Ajá. jueves. La que deje, la que acabo de mandar hace un rato, ahí Ah, dice, ok, esa exclusivamente es para el lunes. ok. Pero toda hasta esta es para el jueves, porque es para que puedan estudiar y puedan presentar el examen el viernes. Ya la otra sí se las dejo para el jueves, para que no se les amontone tanta tarea, pero sí se puedan seguir ganando puntos. Esa es la idea. ¿Sale? Explico un poquito la tarea que dejé para el lunes. Ahí estoy pidiendo unos problemitas que tienen una carga, con carga a la salida. Ya no van a ser cortos ni circuitos abiertos, ya lo había explicado. Ya se va a medir el voltaje y o la corriente sobre la carga. Sobre la carga. Se aconseja sacar un Thevenin o un Norton y en ese caso, si sacan un Thevenin y quieren el voltaje sobre la carga, pues van a tener el voltaje de Thevenin, impedancia de Thevenin en serie, conectan la carga y calculan por divisor de voltaje el voltaje sobre la carga, el cual sería voltaje sobre ZL igual al voltaje de entrada por la impedancia de carga entre la impedancia de Thevenin más la impedancia de carga. ¿Sí se entendió? Repito, toda la estructura la convierten en un Thevenin, retirando obviamente la carga. La carga la van a conectar al final. Entre las dos terminales 2 y 0,2 obtienen el Thevenin. Voltaje de Thevenin, Z de Thevenin. Conectan la carga otra vez entre esas dos terminales de ese circuito serie. Y si quieren el voltaje, pues ya nada más aplican divisor de voltaje, que sería voltaje sobre la carga igual al voltaje de Thevenin por la impedancia de carga, entre la impedancia de carga más la impedancia Thevenin, porque está en serie. ¿Sí se entendió? Ok, se nos está acabando el tiempo, ya estoy a punto de terminar. Esa es la explicación para dos problemas que les voy a dejar de tarea para entregar el lunes 18 de enero del 21, solo para aumentar puntos. Toda la demás tarea, solo a excepción de esa, que ahí dice claramente en la hojita lunes 18 de enero, toda la demás la tienen que entregar el jueves, antes de las 5, 6 de la tarde más tardar, el jueves, para que yo la tenga tiempo de revisar. Y el viernes 15 hacemos el examen, solo 2 problemas que ya tengo programados para su grupo. Ya lo tengo inclusive en PDF para poderlo enviar el día del examen. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Todo clarito? No, profesor. A ver. Entonces, las tareas que he dejado son para el jueves. La única Todas que para es el para el lunes jueves. es la que... Solamente la Ajá. última del día 18 que dice claramente en la hojita, si revisas en el grupo de WhatsApp, ya lo envié. Ah, ok, ok. Y dice claramente la que es para el lunes 18. Ok. Es la que tiene ahí fecha 14 de enero, que es el próximo jueves. Le voy a dar una ligera explicación para que la puedan acabar de hacer y despejar todas las dudas que tengan el próximo jueves 14. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, Toda profesor, ya. la tarea de aquí, hasta esta que acabo de explicar, es para el jueves. Solo la que voy a dejar el día 14 de enero va a ser para el lunes 18. O sea, la última. Y solamente son 2 problemas. Nada más que tiene cada una de ellas algunos incisos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Estudien mucho, muchachos.
que no les cuesta trabajo. Ojalá ya hayan aprendido algo en este curso. Ojalá haya sido de provecho. Y bueno, pues quise dar un curso más completo, pero pues por la situación no nos deja el tiempo, no nos deja las enfermedades, no nos deja pues la situación de que no tenemos un contacto directo, pero pues tratamos de hacer lo mejor posible. Ojalá y les haya sido de provecho. ¿Sale? Nos vemos el jueves y todas las dudas, preguntas, todo lo que tengan, es más de todo el curso, el propio jueves me lo hacen saber. Quiero que trabajen, que hagan la tarea para que aumenten puntos. Quiero que no haya reprobados, pero que se lo ganen con trabajo académico, que no haya reprobados, ni uno solo, y que todo salga bien, que tengan éxito en todo. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Gracias, Bueno, profesor. pues nos vemos Gracias, el profe. jueves, por favor. Nos vemos el jueves. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.